¿Qué tal? ¿Podrías contarnos un poco sobre tu vida? A ver bien, mi nombre es Christopher Hurtado, soy licenciado físico matemático y vivo en la parroquia San Carlos del Cantón Naranjal. ¿Podrías decirnos cómo ha afectado la pandemia a su comunidad en el Cantón Naranjal? Bueno, pues cuando fue lo de la pandemia del COVID-19, muchas personas se pusieron mal, primero muy asustadas. Las noticias decían que esto era algo que al principio no tenía una solución, no sabíamos lo que iba a suceder, se creía que toda persona que iba a ser infectada con el COVID iba a morir. Entonces, la comunidad en la que viví estaba muy asustada. Eh, las personas no querían salir de su casa. Obviamente también estuvo la ley de no salir de casa, pero allá fue mucho más este, concreta, ¿ya? Las personas tenían miedo de salir, teníamos miedo de visitar a los familiares. El hecho de que una persona tosiera, pues ya era un susto para todos. Entonces, afectó mucho a nivel social. Ya, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como profesor durante este tiempo? A ver, bueno, primero el gran desafío que existió es que como era un profesor que daba clases presenciales, esto del COVID nos cambió la modalidad totalmente. Tuvimos que dar clases virtuales y no todos estábamos preparados para ello. Tuvimos que adaptarnos a las clases virtuales, a las plataformas, tuvimos que remodelar nuestras planificaciones. Antes ya teníamos planificado para dar clases así presenciales, enviar una tarea de forma física, ahora crear actividades virtuales, crear todo tipo de talleres virtuales para que los estudiantes puedan trabajar ahí. En mi caso, como soy profesor de matemáticas, se me complicó mucho poder explicar un ejercicio, no había cómo hacer que todos los estudiantes pudieran actuar a la misma vez. En clases presenciales era sencillo, yo podía ver los rostros de los estudiantes cuando un estudiante me entendía o no me entendía, pero en forma virtual tenía que estar viendo la pantallita, explicar, mientras veía la pantallita, habían unos que atendían, unos se salían de clases, entonces no fue para nada lo mismo. Entonces, sí esa fue la mayor complicación, ese paso, ya no estar, primero, no estar preparados para la educación virtual y segundo, que sigo creyendo que la educación virtual no será o no se pegará a la educación presencial. ¿Cómo has adaptado tu enseñanza para satisfacer las necesidades de los estudiantes durante la pandemia? A ver, bueno, como ya lo dije en algún momento, tuvimos que aprender, tuvimos que actualizarnos. Eh, si antes nosotros llevábamos nuestra libretita para poner calificaciones y actuaciones en clase, pues en la pandemia ya se tuvo que utilizar otras aplicaciones, Quizzes, Yahoo, eh, bueno, un sinnúmero de otras aplicaciones en las cuales podíamos evaluar al momento al estudiante. De hecho, eso también nos ayuda al volver a las clases presenciales nuevamente. Hemos aprendido aquello y podemos evaluar de mejor forma a los estudiantes. Eh, Se debe decir que no toda la pandemia fue malo, también hizo que nosotros nos actualicemos y que podamos avanzar en esto. Si bien es cierto, sufrimos al inicio, pero luego nos fuimos adaptando, nos fuimos modernizando, usando más aplicaciones, usando la gamificación, eh, usando aplicaciones que hacían que lo que estemos enseñando sea más interactivo. Nos modernizó de cierta forma, así que nos tocó hacerlo y esa es también una de las ventajas que tuvo esto. ¿Has notado algún cambio en el rendimiento académico o en el compromiso de los estudiantes durante la pandemia? Eh, sí se notó bastante, sí hubo una diferencia, sí existió una diferencia abismal, podríamos decirlo. De hecho, el estudiante, ahí pudimos ver cuál estudiante en realidad estaba comprometido con la educación, qué estudiante sí se comprometía. Pudimos ver qué estudiante estaba al 100%, mientras que pudimos ver otros estudiantes que en algún momento tenían una buena calificación, decayeron bastante, se descuidaron bastante. Para ellos fue mucho más duro todavía.
Asimismo hubieron nuestros estudiantes que tal vez en clases presenciales no podían sacar una buena nota, en clases virtuales pudieron llegar a los primeros puestos. Entonces, quizás fue por el cambio de educación, quizás fue por el cambio de modelo educativo, tal vez ellos aprendieron más de esta forma, pero sí hubieron cambios, muchos cambios en el comportamiento de ellos, en el rendimiento académico de ellos, hubieron cambios. Unos mejoraron muchísimo, otros empeoraron más y fueron así. ¿Qué medidas se han tomado en la escuela de Naranjal para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes y del personal? Bueno, inicialmente las clases virtuales. Las clases virtuales fueron las medidas que se tuvieron para no infectar a los chicos. Conforme poco a poco se fueron implementando que ciertos alumnos vayan asistiendo, se pidió que no exista al 100% de los alumnos. Los alumnos que estaban en bachillerato fueron los primeros en asistir. Ellos, porque a la final iban a pasar ya a la universidad, se necesitaba que estén más preparados, entonces a ellos se dividieron aulas. Si ante un aula estaba compuesta de unos 25 estudiantes, ahora un aula solamente debían haber 12. Obviamente cada uno con su gel, con su alcohol en gel, cada uno con su mascarilla, cada uno llevando sus propios materiales, su marcador, sin compartir nada con los demás. Entonces eso fue lo primero que se hizo, hasta que poco a poco se fueron uniendo todos, hasta que el COVID fue calmándose. ¿Has notado algún cambio entre la escuela de Naranjal con la que laboras actualmente? Bueno, sí ha habido un cambio. Debo decir que la escuela en Naranjal fue una escuela rural y sabemos bien que los sectores rurales tienen menos infraestructura, ¿no? La infraestructura del sector rural es mucho menor que la infraestructura de un sector ya urbano. Acá las clases virtuales pueden ser hasta mucho mejor. Dentro del colegio mismo se tienen más mecanismos, más medidas de protección para todo. Mientras que en Naranjal, como era una escuela rural, no. De hecho, en Naranjal había que compartir el baño, un solo baño para toda la institución, mientras que aquí hay varios baños en la institución. Entonces, hasta eso es una medida, en el caso de seguridad, es una medida importante. ¿Ya? Asimismo, las aulas acá son mejor equipadas, más amplias. Ahí en Naranjal copaban muchos esos estudiantes, muchos alumnos por el salón. Para finalizar, ¿hay algún aspecto positivo que hayas encontrado en medio de los desafíos de la pandemia en tu trabajo como profesora? Bueno, sí, claro, obviamente, como lo dije, esto de la pandemia nos obligó a modernizarnos. Hizo que nosotros avancemos con respecto a la educación en la tecnología. Si antes a mí no me gustaba mucho usar un computador, en la pandemia me di cuenta que hay un sinnúmero de aplicaciones que yo puedo usar para mejorar la educación. Hay un sinnúmero de aplicaciones en las que yo puedo evaluar a mis estudiantes, asimismo como preparar una clase. Existen plataformas en donde puedo crear diapositivas, o a su vez ya existen diapositivas hechas que me sirven para dar mi clase. Aparte, antes solamente lo que utilizábamos era los videos de YouTube. Ahora no, ahora existen, repito, cientos de plataformas en las que me sirven hacer planificaciones, en las que me sirve hacer diapositivas, en las que me sirve crear un banco de preguntas, en las que me ayudan a evaluar, todo eso. Y eso se aprendió en la pandemia. Si no hubiese existido la pandemia, nosotros hubiésemos estado con un modelo antiguo. La pandemia nos ayudó a que los profesores nos modernicemos y busquemos otra forma de educar a nuestros estudiantes. Y una vez que aprendimos eso, pues nos dimos cuenta que eso era mejor y no lo vamos a dejar de hacer. Listo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted.